Era emisión con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre. México Social con Mario Luis Fuentes. Durante décadas vivimos en México un hiperpresidencialismo. Se decía en la etapa del PRI autoritario que pues no se movía una hoja de un árbol en México sin que lo supiera el presidente, y de ahí fuimos evolucionando a un modelo de mayor apertura democrática, en el que el papel del presidente incluso se debilitó mucho, ¿no? Al punto de que pues hubo momentos en que los legisladores del propio partido del presidente pues le negaban lo que quería sacar adelante en el Congreso. Pero parece que estamos caminando nuevamente hacia un hiperpresidencialismo, es lo que escribe hoy en las páginas de Excelsior nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes. ¿Cómo estás, Mario Luis? Así es, Pascal, muy bien, gracias. Nuevamente creo que lo que hemos visto en los últimos días, semanas, de la enorme concentración de poder que está en lo que llamamos la presidencia de la República, el presidente de la República, nos muestra que la gran reforma del poder en nuestro país es reformar esta realidad de que todo el poder a un individuo, así lo dice el artículo 80. Y en ese sentido, cuando tenemos esta realidad de que los poderes alternativos, sobre todo el legislativo, ha sido estridente su silencio, su manera de aislarse y no ni siquiera mencionar o solicitar políticamente mesura al presidente cuando señala etiqueta desde la tribuna de jefe del Estado, porque ese es el jefe del Estado. Nos damos cuenta que la gran reforma, nuevamente, y lo dijo Diego Valadez recientemente, es reformar el poder, acotar el presidencialismo. No podemos estar totalmente atrapados en una presidencia que tiene todo el poder y puede hacer uso y abuso sin que haya contrapesos. Por eso yo planteo que la gran reforma que nos exige, lo que hemos visto en los últimos días, semanas, es reformar el poder para que el próximo presidente o presidenta en el 24-25 tenga realmente un presidencialismo colegiado, articulado. No puede ser que tengamos todo el poder en una sola persona, porque entonces dependemos de su autocontención, y eso es un gran riesgo para una nación como la nuestra. Bueno, acabamos de ver este fin de semana dos hechos que hablan de ese hiperpresidencialismo. Por un lado, pues todos los gobernadores del oficialismo firmando, como en los tiempos antiguos, los tiempos del autoritarismo, un desplegado en apoyo al presidente. Y por otro lado, el presidente diciendo en Sonora: voy a hablar con el presidente de la Corte para decirle que no deje pasar los amparos que han presentado ciudadanos en el tema del agua respecto de la comunidad yaqui en ese estado, porque dice el presidente es un tema de Estado, es decir, el titular de uno de los poderes diciéndole al titular de otro, querido Mario Luis, cómo debe fallar, y luego nos extrañamos que The Economist diga que México está deslizándose hacia el autoritarismo. Así es, el presidente, jefe del Estado, que es presidente, jefe de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, está avasallando a los otros poderes. Así hay que decirlo, está avasallándolos con el enorme poder. Lo único que nos falta es que mañana nos digan que van a llenar todas las plazas, el Zócalo, de millones de gentes apoyando su proyecto. Es una política que no es democrática. Por eso, lo que debemos aprender de estos eventos, de estos actos, que si algo le urge al país es poner límites constitucionales al poder presidencial. Hay que reformar el artículo 80 constitucional para acotar al presidente. De otra manera, estamos nuevamente atrapados en la personalidad, en la manera de gobernar, como se decía antes, y en la autocontención, que cuando no le existe, como hemos visto en los últimos días, pues es el jefe del Estado, el jefe del Ejecutivo, el jefe de las Fuerzas Armadas que está señalando y avasallando, no a los otros poderes, al país en su conjunto. Por eso creo que no es un tema nada más de si violó la ley de datos individuales o privacidad, es un tema mayor. Y es de raíz, ¿no? Es la raíz.
Entonces, el tema estructural es reformar el poder presidencial para que esté acotado por la Constitución. Creo que es eso. Déjame poner un punto. Y eso tenemos que reformar también, porque si algo también hemos visto es la ausencia, la enorme realidad de que un país no tiene partidos políticos de oposición. Es realmente indignante el silencio de los que titulan o son presidentes de los partidos de oposición. No puede ser que en un momento democrático como este haya este silencio. Nos demuestra que hay que reformar también, porque esos partidos no están representando pues a una gran parte de la población, que no estamos de acuerdo en que se use el poder del Estado para avasallar a todos. ¿Cuáles serían rápidamente algunos puntos de esa reforma para limitar el poder del presidente? Por una parte es el artículo 80. El artículo 80 dice, el poder ejecutivo radica en un individuo. Se requiere reformar ese artículo para que se incorpore, que haya ahí un esfuerzo colegiado de un grupo de personas, sin llegar al parlamentarismo, o un grupo de representantes que obliga al presidente a colegiar sus decisiones. No puede ser solo un individuo. Creo que esa es la matriz o la madre de las reformas. Reformar el artículo 80 que da todo el poder a un individuo. Un país de 130 millones no puede estar sujeto a un individuo. Es decir, un régimen semipresidencial, por ejemplo. Semipresidencial con una serie de notas que le obliga al presidente por ley a tener que colegiar sus decisiones. Se tiene que establecer que el presidente tiene que tener una presidencia colegiada con una serie de grupos, sin llegar a la vicepresidencia, que también hay que discutirlo, que permita que el presidente cada decisión la tenga que colegiar y que pueda realmente articular pues, a la nación y no estar atrapados en la individualidad, personalidad de alguien que concentra la jefatura del Estado, la jefatura de las Fuerzas Armadas y la jefatura del Ejecutivo Federal. Bueno, pues ahí está. Los riesgos del hiperpresidencialismo es el título del artículo que escribe en las páginas de Excelsior nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes. Les recomiendo mucho que lo lea. Gracias, Mario Luis, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por tu espacio y apoyo de siempre. Un abrazo a todos. Gracias, Pascal. Buen día. Gracias. Buen día, buena semana.